Queridos hermanos, la meditación el día de hoy está basada en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 3, y vamos a estar meditando en algunos versículos y vamos a estar viendo lo que Pablo dice a la iglesia de Éfeso y también a cada uno de nosotros. Efesios, el capítulo 3. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, pues todos sabemos que Pablo fue el fundador de esta iglesia de Éfeso. También Pablo fue su maestro y apóstol por aproximadamente 3 años. Pero cuando Pablo escribe esta carta, él ya no está con ellos. Pablo escribe esta carta porque se ha enterado de que hay división, hay problemas dentro de la iglesia entre judíos y gentiles. Y también se enteró de que se han infiltrado falsas enseñanzas, falsas doctrinas en esa congregación. Y esta mañana, cuando escuchamos la lectura, vemos a Pablo orando por la congregación. Si ustedes me siguieron en la lectura, vemos que básicamente Pablo se dirige al pueblo de Éfeso o a la iglesia de Éfeso, pero se dirige orando por ellos. Escuchamos en el versículo 14 al 18 cómo menciona esto. Si notamos, Pablo está escribiendo esta carta, pero está orando en la carta por ellos. Miren lo que dice. Por eso, ¿por qué? Por los problemas que han tenido, por las diferencias que hay, por los problemas dentro de la iglesia. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Con estas palabras y con esta oración, Pablo tiene la necesidad de apuntarlos a aquel que es el portador y dador del Espíritu Santo. Y su nombre es Jesucristo, aquel que es el dador de la fe a cada uno de nosotros. Jesucristo es aquel que nos ha hablado por medio de su palabra y su evangelio a cada uno de los que estamos sentados aquí en esta mañana, a través de su Espíritu Santo. Ahora, como les decía, el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia ya establecida, se está dirigiendo a ya cristianos, a creyentes, a practicantes de la fe como tú y como yo. El apóstol Pablo se dirigió a la iglesia de Éfeso, pero como bien sabemos que la palabra es efectiva ayer, hoy y siempre, sabemos que en esta mañana, en este día, se dirige a la iglesia de Aurora o a la iglesia New Song. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme, es eficaz y siempre es actual. La palabra de Dios siempre es actual. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el apóstol Pablo se dirige a esa iglesia, pero se dirige también a ti. Sí, a ti que estás aquí sentado en esta mañana, también se dirige a ti. A ti que tienes problemas, se dirige a ti. Si tú tienes problemas en tu diario vivir, esta carta es para ti. Esta carta se dirige a ti que conoces al Señor, como aquellos que vivían en Éfeso, que también ya conocían al Señor.
Esta carta se dirige a ti, que a veces te resulta difícil confiar en Dios, especialmente en momentos de tensión, en momentos de angustia, en momentos de sufrimiento, en los momentos especialmente en los que no sabes qué va a pasar en tu vida. La lectura de hoy se dirige a ti y se dirige al pueblo de Éfeso también. Y al inicio de esta carta, como les dije, el apóstol Pablo ora por la iglesia de Éfeso, pero también ora por ti. Qué bonito saber que la palabra de Dios nos muestra que hasta Pablo está orando hace 2000 años atrás por la iglesia de Aurora, por la iglesia que se junta aquí en New Song esta mañana. ¿Por qué? Porque al final la palabra de Dios otra vez es actual, es firme y es eficaz y siempre aplica a nuestra vida, aún después de 2000 años de que Pablo haya dicho estas palabras. Pablo se dirige a ti, ¿sí? Y Pablo se dirige a la iglesia. Ahora, pregunta, pero esta es una pregunta que todos ya sabemos. ¿Quién es la iglesia? Pues nosotros, cada uno de los que estamos sentados aquí. Esto es muy importante que lo reafirmes, que lo sepas, que la iglesia no es estas 4 paredes, no es esta estructura, no es este edificio. No, la iglesia eres tú y los que están a tu lado, todos los que estamos aquí. Pablo se dirige a cada uno de nosotros, porque Pablo se dirige a la iglesia. Ahora, ¿dónde comienza? Es una pregunta para ti y para mí, y esto es una pregunta básica para cada uno de nosotros, especialmente si tú tienes más de 6 meses de conocer a Cristo, que estoy seguro que la mayoría. Esta pregunta es básica para ti si es que conoces al Señor Jesucristo y has sido bautizado y has estado en la iglesia por unos años o has nacido en una iglesia donde se confiesa a Jesucristo. Pregunta para ti y para mí en esta mañana: ¿en dónde inicia la iglesia? ¿En dónde está tu verdadera o tu iglesia como inicio? ¿En dónde está tu verdadera iglesia? ¿En dónde está el inicio de tu iglesia? ¿Alguien puede contestar? ¿Alguien puede contestar? ¿En dónde? En tu casa. Cada uno de nosotros tenemos el inicio de nuestra iglesia en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque en nuestra casa inicia la iglesia del Señor. En cada una de nuestras casas inicia la iglesia de Cristo. Ahora, si sabemos que nuestra iglesia inicia en nuestras casas, ¿cuál es la oración de Pablo para su iglesia? La oración de Pablo para su iglesia es para ti y los de tu casa. Pablo se está dirigiendo en esta oración a Dios por ti y por los de su casa. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia? ¿Había qué? Había problemas, había divisiones, había dificultades dentro de la iglesia. Pablo se dirige a cada iglesia de nosotros que es y que inicia en nuestra casa. Pablo se dirige a la iglesia que está pasando por dificultades. Ahora, si sabemos que la iglesia es nuestro hogar, pues Pablo se está dirigiendo a cada uno de nuestros hogares también. Pablo nos dice que nuestra iglesia está arraigada y cimentada en amor, en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Ahora, no es el amor de Cristo un amor egoísta que solo busca su propio beneficio. No. El amor de Cristo no es un amor que solamente busca su propia satisfacción. No. El amor de Cristo no es el amor que solamente busca sus propios intereses. No. El amor de Cristo es el amor que Él ya te ha dado. El amor de Cristo es algo que Él ya te dio y que te seguirá dando. Y una forma para poder ver el amor de Cristo es en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario podemos ver a nuestro Señor Jesucristo derramando su amor por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz
por cada uno de nosotros. Querido hermano y hermana, Jesucristo es el único, escúchame bien aquí, escúchame por favor muy bien, Jesucristo es el único que puede mantener la unidad de tu iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Tu casa. Jesucristo es el único que puede mantener la unidad de tu casa. Si tú estás pasando por dificultades en tu casa con tu esposa o con tu esposo o con tus miembros de la familia, Jesucristo es el único que puede mantener la unidad de tu casa. Jesucristo, a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, obra la fe necesaria para que puedas mantener la unidad de tu iglesia, o sea, de tu casa, y puedas mantenerte arraigado, dice la lectura, y cimentado en amor. Pero un amor sacrificial, un amor que siempre busca beneficiar al otro. Un amor sacrificial dentro de un hogar es que el papá siempre busca el bienestar de los hijos. Un amor sacrificial en la casa es que la esposa siempre va a poner como prioridad a sus hijos y a su esposo. Un amor sacrificial como Cristo es que siempre el esposo va a poner a sus hijos y a su esposa como primer plano. Ese es el ejemplo que nos da la lectura bíblica y lo que nos enseña la palabra de Dios. Querido hermano y hermana, Jesucristo es el único que puede unir a la iglesia. Jesucristo es el único que puede unir a tus hijos. Jesucristo es el único que puede unir a tu familia en un mismo cuerpo. ¿Recuerdan? El cuerpo de Cristo dado por ti, por tus pecados. Cada vez que venimos a la iglesia y tenemos Santa Cena, escuchamos esas palabras del Señor Jesucristo que dice, toma y come, este es mi cuerpo dado por ti. Y sabemos que, por supuesto, es el cuerpo de Cristo, pero también sabemos que el cuerpo de Cristo es su iglesia. Todos los que pasamos al frente y tomamos la Santa Cena somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí, que pasamos y tomamos la Santa Cena, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, en esta oración, les dice a los ya cristianos de Éfeso, y te dice a ti y a mí, que la unidad cristiana es un don de Dios. Nos dice también que el fundamento de la iglesia es la fe en Cristo, una fe que viene a nosotros como regalo, que reconoce la voz de su pastor. ¿Y quién es la voz de nuestro pastor? El Señor Jesucristo. Cristo es el fundamento en el cual se construye la iglesia. Y en la lectura del Evangelio de hoy también vemos a los discípulos en el bote. ¿Recuerdan la lectura que hizo nuestro hermano Néstor? ¿Recuerdan lo que pasa en la lectura del Evangelio? Vemos que los discípulos están en el bote en el momento antes del amanecer. ¿Y qué es lo que pasa en el momento antes de amanecer? Es el momento en el que hay completa oscuridad. Y dice la lectura que los discípulos están en el bote en el momento más oscuro básicamente de la noche. Y dice la lectura que tenían el viento en su contra y estaban remando con mucha dificultad. Ahora, ¿qué quiere decir el bote o la lancha en la vida de nosotros? ¿Qué nos dice la lectura cuando escuchamos la lectura del Evangelio? Pues, querido hermano y hermana, por si no lo sabías, el bote en esta lectura es un símbolo de la iglesia. Es un símbolo de tu iglesia. Es un símbolo de tu casa. Es un símbolo de tu familia. Y esta lectura nos enseña que cuando estás en dificultades, Cristo viene a ti. Se acerca a ti. Se acerca a tu casa. Se acerca a tu familia. Se acerca en medio de tus problemas. Se acerca en los momentos de mayor oscuridad, de mayor dificultad. Ahora, ¿recuerdan las palabras de Cristo a sus discípulos? ¿Recuerdan lo que pasa?
Cuando los discípulos están teniendo problemas para poder controlar el bote y mantenerse remando, dice la lectura que el Señor Jesucristo se acerca y les dice una palabra muy importante. Esta palabra, ¿la recuerdan? El Señor Jesucristo se acerca a la barca caminando sobre las aguas y les dice algo muy importante. Les dice: ánimo, ánimo, ánimo. Cuando los discípulos están teniendo problemas en su bote, en su lancha, cuando tú estás teniendo problemas en tu iglesia, cuando tú estás teniendo problemas en tu casa, el buen Señor Jesucristo se acerca y te dice: ánimo, soy yo. Ánimo, soy yo. Eso es precisamente lo que Él te dice. En esta mañana, querido hermano y hermana, esas son las palabras que Él te dice a ti y a mí. Esas palabras que dijo hace más de 2000 años y que siguen siendo tan efectivas como que el Señor Jesucristo hoy, en esta mañana, te las dice a ti. Ánimo, ánimo, ánimo. No importa cuán sea el problema, la palabra de Dios te dice: ánimo, 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 ánimo. No importa cuál sea la dificultad que estés pasando, la palabra de Dios te dice: ánimo, échale ganas, adelante, estoy contigo. Lo más importante en esta lectura es que los discípulos no fueron a buscar a Cristo. Cristo en su problema vino y se acercó a ellos. Y esa es una promesa para ti y para mí, querido hermano. En momentos de dificultad en tu vida y en tu casa y con los tuyos, con tus hijos, con tu esposa y con todo lo que rodea tu pequeña iglesia, el Señor Jesucristo siempre va a venir a ti. Y va a venir con esas palabras de aliento, con esas palabras que podemos tomarlas firmes y con seguridad, que nos dice: ánimo, soy yo. No tengas miedo. Cuando Cristo viene a tu vida, el viento se calma. Que sí, que cuando Cristo viene a tu vida, Cristo puede calmar todos los problemas que tienes a tu alrededor. Cuando Cristo viene a tu familia, el viento se calma. Que sí, cuando Cristo viene a tu iglesia, a tu familia, a los tuyos, a tus hijos, a tu esposo, el viento se calma. Y esa es una promesa de la palabra de Dios para ti y para mí en esta mañana. Amén.